Bien, ahora pasamos ya al análisis articulado del proyecto de ley. En este estado, entonces, cedo la palabra aquí al director de la comisión. Sí. Muy buenos días. Para quienes no me conocen, yo soy Rubén Rolón, el director de la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico. Así como explicó el señor senador, la idea es pasar al estudio artículo por artículo del proyecto de ley. El proyecto tiene 45 artículos y la idea es que hoy avancemos lo máximo que se pueda y el próximo martes ir continuando hasta que terminemos el estudio del proyecto. También quiero mencionar de que se envió por escrito, vía nota, un pedido de parecer jurídico a cada institución, los cuales ya había mencionado el señor senador. Entonces, en los siguientes días, esta semana seguramente vamos a ir recibiendo esos dictámenes, ese parecer jurídico, para que nosotros vayamos cargando en el cuadro comparativo que tienen ahí exhibido. Si bien este cuadro, en la columna de la izquierda se puede observar el proyecto de ley presentado y en la columna de la derecha es donde vamos a ir cargando las observaciones en caso de que las haya. Quiero ir leyendo artículo por artículo y ustedes me detienen. Vamos a ir haciendo comentarios sobre los artículos. ¿Está bien? Bueno. Proyecto de ley por el cual se regula integralmente y se declara de interés nacional el autocultivo, la producción, industrialización, comercialización, uso e investigación de la planta del cannabis y sus derivados. Artículo primero. Capítulo 1, disposiciones generales. La presente ley tiene por objeto establecer un marco regulatorio para el cultivo, producción, distribución, comercialización y adquisición del cannabis y sus derivados en todo el territorio nacional, con un enfoque basado en los derechos humanos y la salud pública, promoviendo la información, educación y prevención sobre sus usos y priorizando sus beneficios económicos a la agricultura familiar, campesina y el desarrollo de sus comunidades. Ahí termina el artículo primero. Antes de continuar, quiero mencionar, se me pasó un poco, en el periodo anterior, en el año 2022, ya se había iniciado una mesa de trabajo por iniciativa de otra comisión y en esa ocasión, como comisión, habíamos recibido dos pareceres jurídicos, uno de la Senat, que había manifestado su oposición al proyecto de ley, y otro del COINCA, que también había hecho observaciones y manifestado su oposición, pero no entraba en detalles el dictamen del COINCA. Doctor, el representante de la Senat quiere hacer uso de palabra. Sí, y yo quiero dejar muy en claro, ¿verdad?, que nuestra oposición es que ya existen leyes, ¿verdad?, que pueda hacer realidad, ¿verdad?, todos estos que están en este proyecto, ¿verdad? Entonces, nada más por eso es, ¿verdad?, de que nosotros no estábamos a favor, ¿verdad?, de este proyecto, ¿verdad? Repito otra vez, ¿verdad?, ya está la ley 6007, está el decreto, la ley 1340 del año 1988 nunca prohibió, ¿verdad?, jamás las convenciones del año 62, 71 y del 88 tampoco prohíbe. Entonces no hay ninguna prohibición, ¿verdad? Entonces ajustarnos nada más, ¿verdad?, a nuestras legislaciones y hacer, ¿verdad? Entonces, eso nomás yo quiero dejar bien en claro, ¿verdad? Ya está la ley, faltante mañana, eso es lo que en síntesis dijimos en nuestro dictamen. Perfecto. ¿Alguien quiere hacer referencia, mención sobre el artículo primero? Sí, tiene la palabra el señor. Si puede decir su nombre, por favor, para que quede registrado. Buenos días para todos. Gracias por la invitación. Yo soy Rolando Chávez.
Sí, gerente de la cooperativa Agronorte, fundador también de las cooperativas. Yo soy productor. Fundamos las cooperativas justamente a raíz de una necesidad en la región. Estamos en San Pedro, en Guayiví, porque sufrimos la falta de mercado en la zona y también el abuso de los intermediarios. Y a partir de la creación de esta cooperativa que es Agronorte, hoy estamos superando muchas dificultades. Y yo quiero opinar desde mi realidad como productor, porque finalmente uno defiende acá desde su lugar, ¿verdad? Porque yo vivo, nací, crecí en el ambiente donde se cultiva la marihuana. Y yo puedo decir así con mucha certeza que no es cierto, que no es legal, ¿verdad? Muchos de mis conocidos, yo soy docente también, incluso mis alumnos que se fueron a cosechar, hoy están presos. Y esta ley y la ley que tenemos hoy le benefician a las instituciones. Es triste, pero hay que decir. En la zona donde estamos se recaudan para estas instituciones y uno de ellos es la SENA, lastimosamente. Yo conozco comunidades vecinas, nosotros estamos en 22 comunidades como cooperativa y de lo cual el 20-30% de público conocimiento es donde se cultiva la marihuana. Y la SENA sabe más que nosotros. Por eso, por un lado, desde el punto de vista medicinal, que conozco muy poco, pero vi experiencia en otros países. Pero con respecto al cáñamo, quiero opinar también. A mí me tocó enfrentar el monopolio. ¿Saben cómo? Yo representando a las cooperativas, salió el decreto en 2019, nos interesamos porque para eso creamos justamente las cooperativas, para buscar alternativas, y era una alternativa porque fue muy clara el decreto que salió en 2019, era 25.000 pequeños productores a 2 hectáreas, así está en el decreto. Entonces creemos que nosotros somos los pequeños productores. Y somos beneficiarios de ese decreto, pero no fue así. ¿Saben cómo te miran los que están a cargo de regular esta ley, la gente de COICA? Yo hago gestiones porque nosotros empezamos ahora a importar chía, sésamo, comercializamos con Emergencia Nacional nuestro poroto, a mucha gente le estamos ayudando. Y yo hago gestiones semanalmente en las instituciones y siempre me tratan bien la gente. Pero hablando en este caño, vos venís con tu carpeta y ya te miran todo mal. E incluso a mí me llega a bloquear por WhatsApp la directora de la COINCA. Es una forma de demostrar que no quiere que se le acerque, ¿verdad? Entonces, esto se supone, o sea que yo creo que ustedes son nuestros representantes, ¿verdad? Como productores. Esta ley solamente en San Pedro están esperando a más de 60.000 pequeños productores, solamente de San Pedro están esperando esta ley. Y es absurdo escuchar que tenemos una ley. Nos falta esta ley como una herramienta. Este tiene que ser una herramienta. Y yo, para terminar esto, quiero que esto se lleve adelante. Ustedes se imaginan la SENAT, si va a cubrir, ponerle que de los 60.000 pequeños productores de San Pedro, la SENAT, ponerle que 50% va a entrar en el rubro. Y la SENAT tiene que cubrir con su fusil de esos 30.000 productores. Absurdo, ¿eh? Este es un rubro, un yuyo, una soja, como la soja, el sésamo, chía. Ustedes se dan cuenta de la importancia de este rubro.
La semana estábamos hablando de las cooperativas y llevamos como comparación, por ejemplo, la soja a lo mejor te da 7, 10 cosas puede hacer en la soja. A lo mejor de chía casi nada industrializado, solamente aceite y el speller que se lleva las 2 cosas. La leche 7, 8. Esto te da 20.000 posibilidades industriales. Es inmensa. Increíble es lo que le estamos negando a nuestra gente. Si ustedes son verdaderamente nuestros representantes, ahora es el momento. Yo quiero sentir que ustedes son realmente nuestros representantes, porque hasta ahora no nos representa. Si van a seguir en el mismo sistema aplicando con todas las fuerzas de la ley a su pueblo con fusil, creo que no vamos a poder sacar adelante y no vamos a poder cambiar este país. Gracias. Muchas gracias. Le quiero pedir, por favor, en honor al tiempo y para que vayamos avanzando, que seamos un poquito breves, por favor, y referirnos sobre el punto, específicamente sobre el tema en discusión. No sé si alguien quiere hacer comentarios sobre el artículo primero, pasamos al artículo segundo. Dice el artículo segundo: el Estado asumirá en forma exclusiva el control y la regulación de las actividades asociadas al cannabis a través de una regulación estricta de las actividades consideradas lícitas y el efectivo cumplimiento de las restricciones establecidas en esta ley y sus reglamentaciones. Si alguien quiere hacer uso de palabras sobre el artículo segundo. Como habíamos comentado, de todas maneras nosotros hicimos el pedido de parecer jurídico e institucional para que envíen de manera por escrito, pero la idea es que de esta mesa de trabajo vayan naciendo ideas, propuestas, recomendaciones que podamos desde la comisión tomar y llevar en cuenta. Sí, Juan. Solo sobre el punto, recalcando, ya tenemos... Esto ya ha sido presentado a estas instituciones en la Comisión de Legislación. Algunas de esas sugerencias ya han sido incluidas el año pasado. O sea, ya hemos tenido una audiencia pública, sala llena en la bicameral y una reunión en la Comisión de Legislación ampliada con todas las autoridades acá presentes, algunas más que están faltando. Algunas que estuvieron el año pasado no están hoy, pero sí ya tuvimos esta discusión, digamos, punto por punto. El año pasado estuvo ya prácticamente a presentarse en el plenario este proyecto y al final por el tema electoral probablemente no se dieron los tiempos, pero ya se ha hecho esta ronda. O sea, yo ya sé el parecer de la Senat desde el año pasado, ya sé el parecer de Inavisa. Está ahí, definitivamente habrá que observar las oposiciones y en comisión después seguramente cada legislador tendrá su dictamen personal, ¿verdad? Pero quiero nomás recalcar, esto ya lo hemos hecho, es como volver a hacer el punto por punto, que ya hemos corregido en base a algunas observaciones que nos hicieron el año pasado, inclusive cuestión de los impuestos, en cuestión del control de las municipalidades, muchas cosas que vamos a ver acá ya han sido observadas, así que estamos como repasando, digamos, las observaciones. Gracias. Así es, Juan. Solamente que desde la comisión pareció importante renovar esos pedidos de dictamen y parecer teniendo en cuenta el nuevo gobierno, nuevas autoridades y también que tenemos nuevos miembros de la comisión, nuevos legisladores y es importante escuchar un poco el parecer institucional personalmente y darle el estudio desde el inicio con estos nuevos legisladores. Nuevos criterios políticos, exactamente. Bueno, pasamos al artículo tercero. Dice, dicho control estará basado en el pleno respeto de los derechos humanos y los principios y garantías reconocidos en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, de la evidencia científica y estadística resultantes de experiencias normativas similares. Si hay algún comentario, si no, pasamos al capítulo segundo. El capítulo segundo, licitud de la planta de cannabis, sus componentes y derivados. Artículo cuarto. A fin de dar cumplimiento a los objetivos de esta ley,
quedan expresamente excluidos la planta de cannabis y cualquiera de sus componentes y derivados de las prohibiciones y sanciones establecidas en la Ley 1340/88, que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines y establece medidas de prevención y recuperación de farmacodependientes. Sí, la directora de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Senadores, doctora Vicky, ahí le va a acercar el micrófono. Para hacer un señalamiento nada más. En el artículo 4, cuando hablamos de que quedan expresamente excluidos la planta de cannabis y cualquiera de sus componentes y derivados, ahí no podríamos aclarar un poquito más y poner en las condiciones reguladas por la presente ley, ya que más adelante en los capítulos subsiguientes hablamos de cuáles son cuál es la materia objeto de la regulación específica, que sería el cannabis medicinal, el cáñamo industrial, el régimen de semillas y también para el consumo, que veo que es hasta 50 gramos flores secas y 300 ml de aceite de extracción, ¿verdad? Porque si nosotros dejamos como está, vemos que en el artículo 6 dice, se prohíbe a toda persona física o jurídica el comercio, distribución o suministro. Entonces ahí tenemos una suerte de contradicción. Entonces, para poder mejorar la redacción y considerando de que tampoco podemos excluir a todo el cannabis de una comercialización lícita. Eso es nada más para resaltar. Gracias. Gracias, doctora. Sobre el punto, Juan. Disculpen que acaparo un poco el micrófono, pero estuve como proyectista en la parte jurídica de esto. Me parece apropiado poner en los términos de esta ley. La ley tiene un régimen de sanciones e infracciones administrativas sujetas a la no comisión de delitos conexos. Es decir, una cosa que yo plante en mi casa dentro de un número limitado, regulado, que me registre, y otra cosa es que tenga 2 hectáreas en la frontera con Brasil para tráfico. Eso es tráfico. Ahora, que yo tenga una cantidad de plantas limitada en mi casa para mi consumo personal o mi consumo medicinal para alguien de mi familia, hoy es tráfico también. Entonces, eso es lo que queremos dejar bien claro. Hay un traficante, hay alguien que trafica, va a seguir habiendo ese negocio. Estamos al lado de un mercado inmenso que es el Brasil, por eso el modelo paraguayo tiene que ser muy particular. O sea, no podemos agarrarnos y copiar de modelos uruguayos, argentinos, porque ellos no son productores ni son exportadores masivos de cannabis al Brasil. Ese es un delito que nosotros no queremos legitimar. Es un crimen, llamémoslo como, nosotros no queremos blanquear con esta ley. Queremos aclarar perfectamente que hay un gran porcentaje de la población que se puede beneficiar de su regulación sin blanquear de ninguna manera los delitos conexos que por ahí en el régimen de sanciones dice claramente. Dentro de lo que esta ley establece, estas son las sanciones. El delito de tráfico de sustancias estupefacientes o de contrabando, etcétera, eso seguirá siendo un delito, digamos, dentro de lo que son delitos conexos. Tiene el uso de la palabra, Vicky. Permiso, justamente por eso, porque al momento de legislar lo que se hace es, se tiene que hacer una redacción simple, sencilla, que no permita lugar a dudas de interpretación. Y si nosotros ahora hacemos una interpretación, tomando el artículo 4, el artículo 6, y viendo los demás capítulos, vemos que hay un contradictorio cuando hacemos una exclusión expresa de todo, porque excluidos dice. Entonces, por eso más para aclarar, para que sea justamente mucho más aplicable el texto de la ley y para que todos puedan trabajar lícitamente y que no haya ningún problema al momento de la aplicabilidad y que la SENAT no nos caiga encima, ¿verdad? Gracias. O sea, perdón, la sugerencia es que en los términos de la presente ley. Sí, tiene el uso de la palabra el doctor Derlich y luego el representante de... Ahí le va a acercar el micrófono. Dije que no iba a hablar más, ¿verdad? Bueno, cierto es lo que dice la colega. Y repito otra vez, ¿verdad? Nosotros, sin que modifiquemos esta ley vieja del año 88, la 1340, está como dijo el señor Cabezudo, ¿verdad?
lo que se persigue desde nuestra institución, ¿verdad? Como órgano rector, es el comercio ilícito, ¿verdad? Peante con la ya perseguía, ¿verdad? Como institución. Y yo creo, ¿verdad? Que hoy en día, ¿verdad? Nuestros tribunales, la fiscalía, dentro de esta misma ley, ¿verdad? Ya tiene otro concepto, ¿verdad? Está cambiando. Nosotros, gracias a usted, ¿verdad? Gracias a la clase civil, vamos a decirle, ¿verdad? Estamos interpretando mejor ahora nuestra ley. Nuestra ley no prohíbe nada, pero de repente este artículo hay que mirar sí con mucho cuidado, ¿verdad? Porque nos quita toda la competencia. Y acá en el tema de la planta nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Que hasta el momento hay un solo componente de lo que está creando problemas a nivel mundial, ¿verdad? Que es el THC. Ahora, ¿verdad? Con los estudios nuevos aparece otro componente, ¿verdad? Que es se está estudiando muy nuevo, es el MMC o CCM, algo así, es verdad que es un componente también. Nosotros estamos en la Senat empezando, ¿verdad? Con nuestras investigaciones, ¿verdad? Esto me imagino ustedes también ya están al tanto acá, ¿verdad? Ustedes siempre están más a la vanguardia, ¿verdad? De nosotros, de la función pública. Eso es cierto, hay que aceptar, ¿verdad? Entonces, el THC, ¿verdad? Nunca, si es que por ahí se va a sacar este proyecto, ¿verdad? El artículo 4, yo creo que, cierto, ¿verdad? Tenemos que pedirle, ¿verdad? A los jurisconsultos, a estos que entienden más que nosotros, ¿verdad? De una nueva redacción. Porque es cierto, ñañe contra ese paitejina con ley, ¿verdad? Un comentario sobre el artículo cuarto y sexto. En el artículo sexto habla de cannabis psicoactivo y en el cuarto habla solamente de cannabis. Entonces no sé si por ahí también puede haber una salvedad o, digamos, repensar. Porque hay una cuestión, el CBD es un suplemento alimenticio diario. O sea, hoy vos podés comprar sin receta productos de CBD en diferentes y es considerado un alimento. Y eso no es psicoactivo, pero es cannabis. Y ahí engloba, digamos, la palabra cannabis. Entonces, para mí que, como decía recién acá Derlis, el THC es lo que es el tema, ¿verdad? Entonces, digo nomás esto porque a ver si podemos poner un poco de luz sobre eso y aclarar, ¿verdad? Excelente, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario sobre el artículo cuarto? Sí, Miguel. Un ratito, Miguel, el micrófono. Juan, si le puedes pasar, por favor. Quiero nomás hacer referencia a la importancia del micrófono. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos diciendo se está grabando. Entonces queda el registro del audio de lo que decimos. Excelente. Y eso es Muchas importante al momento también de la redacción final de lo que va a ser este proyecto de ley. Eso nomás quiero aclarar, del por qué es importante hablar con el micrófono. Así es, senador. Nada más acompañar la propuesta de la compañera de la Comisión de Industria y Comercio y de acá del curve que lo mencione todavía, no le estoy... Alejandro, el compañero Alejandro, en el sentido de individualizar que esté en el artículo tal cual como él le está aclarando. Acá el problema es el THC, el tema. Entonces, sería bueno para evitar confusiones y en una redacción sencilla yo creo que puede aliviar el pensamiento de otros senadores en la interpretación del artículo cuarto. O sea, despejar ese fantasma que pueda originar el artículo sexto. Esa es nada más mi propuesta. Muchas gracias. Derlis, un ratito ahí
había pedido la palabra el doctor. ¿Sí se puede presentar, por favor? Sí, Marcelo Mancuello del despacho del senador Eber Villalba. Estoy intentando interpretar, ¿verdad? Comparto la visión de la compañera en dos temas. En primer lugar, comparto en que podría aclarar agregándole en los términos de la presente ley. Pero tengo entendido y comparto el tema de la redacción sencilla, ¿verdad? Si nosotros legislamos y nuestra legislación tiene que después ser objeto de un compendio mayor, finalmente nadie entiende nada de lo que estamos legislando. Entonces, creo interpretar que el sentido del artículo 4 es que la ley 1340 ya no va a regir para la marihuana, para el cannabis y para cualquiera de sus componentes, ya no rige absolutamente más nada. Entonces la SENAD, que es el organismo encargado de reprimir, ya no contempla en esa ley nada lo que tenga que ver con la marihuana, y todo lo que tiene que ver con el cannabis, que va a ser perseguido por la SENAD, va a ser lo que se establezca en este proyecto de ley en específico, que es lo que va a partir del artículo 6, ¿verdad? Es todo lo psicoactivo. Entonces, esa ley en cuanto al cannabis, la 1340/88, en cuanto al cannabis, queda derogada. Está despenalizado prácticamente. Exacto. Y lo que queda, que va a tener que seguir persiguiendo la SENAD, es lo que esta misma ley establece. Entonces allí no veo la contradicción, porque queda absolutamente fuera de esa aplicación y queda prohibido lo que queda en el artículo 6. Esa, tengo entendido que esa es la intención. Sí, no, esa es la intención, el espíritu. El doctor representante de la SENAD. No, estaba yo diciendo, ¿verdad?, que es importante también la presencia de los químicos profesionales, ¿verdad?, que nos puedan hacer entender que cuáles son, vamos a decirle, esos componentes, el TH9, el que está cerquita, el 8, TH8 creo que es, ¿verdad?, delta 8, delta 9, delta 9 es el THC, ¿verdad?, delta 10, ¿verdad?, que está ahí al borde, ¿verdad?, le falta que pase 40 grados nomás, ¿verdad?, y se convierte en THC, ¿verdad? Esta es la singularidad de esta planta, ¿verdad? Entonces también quiero dejar en claro, ¿verdad?, que tanto en la 6007 y en el cáñamo industrial, nosotros, la SENAD, no somos órganos rectores, ¿verdad? Nosotros no estamos ahí, nuestra actividad, ¿verdad?, se circunscribe solamente en hacer esas fiscalizaciones. ¿Y cuáles son esas fiscalizaciones, verdad? De hacer el resultado, el análisis laboratorial. Acá, como dijo el compañero, ¿verdad?, imposible es llegar a todas las fincas, ¿verdad? Pero de repente a lo mejor llegamos, ¿verdad? Y si encontramos, ¿verdad?, que no está dentro del, vamos a decirle, de lo que permite estas leyes, actuamos. Y actuamos con la 1340, ¿verdad? Eso nomás es, ¿verdad? Yo no quiero en donde siempre voy, ¿verdad? Nosotros estamos tratando de instalar, ¿verdad?, que nuestra institución sea visto como un aliado, ¿verdad?, para todos estos proyectos, ¿verdad? Yo sé que es difícil acá, lo que dijo el compañero, ¿verdad? En todas las instituciones públicas, en todos los organismos civiles, hay personas deshonestas, corruptas, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra situación. Acepto yo lo que acá dijo el compañero, perfecto, no hay problema, ¿verdad? Pero quiero nomás dejar en claro, ¿verdad?, que nosotros nunca pusimos ningún obstáculo, ¿verdad?, para que se han llevado estos proyectos que ya para nosotros ya está, ¿verdad? Fuimos proyectistas, yo algo hice en ese decreto 2725, ¿verdad? Entonces, les pido de repente, ¿verdad?, que nos vean de esa manera, no tengan miedo de nosotros, ¿verdad? Pero si sale esta ley, ¿verdad?, donde nos quieren quitar, ¿verdad?, ahí fuera de la cárcel de la 1340,
Y si encontramos, ¿verdad?, que se está utilizando estas leyes, ¿verdad?, o queriéndose camuflar, nosotros nos vamos en su oportunidad, ¿verdad? Yo le pedí a la señora ministra, director general de asesoría jurídica era en esa época, esta persona que está acá, para San Pedro, señora ministra, dame la FTC, dame las fuerzas especiales, dame 10 de los mejores agentes a quien yo le conozco. Hacia jata y la San Pedro, jata y te pata llega la marihuana, ¿verdad? Porque se hace al margen de la ley. Está bien si sale así este artículo, pero no es dentro de nuestros actos corruptos, ¿verdad?, como institución pública. De repente también hay personas buenas, honestas. Apayan de ya, ojoyan de ari, hasidayan de allá a los pequeños productores, ¿verdad? Así es. Gracias, doctor. Para explicar un poco el verdadero sentido y el alcance de ese artículo 4 y del espíritu del proyecto de ley, si podés explicar brevemente, Juan, como impulsor y proyectista, entonces para que tenga una interpretación, porque poniendo la salvedad que sugiere la doctora, apuntamos hacia otro lado. Y sin embargo la redacción, así como está, tiene totalmente otra interpretación. Bueno, como digo, este es un proyecto de ley que busca excluir al cannabis de la SENAT. La ley 1340 habla que reprime el tráfico de sustancias estupefacientes peligrosas, dice. Sí, lícita, claro. Entonces, si hacemos lícita, deja de ser reprimible por la SENAT. Hay un problema con la SENAT. Vamos a evitar el diálogo, ¿sí? No, yo estoy hablando, no estoy hablando con él. Por favor. Hay un problema con la SENAT. No podemos volver a dejar a la SENAT a cargo de la regulación o del control de una sustancia que perdieron ya en el control ustedes. Hace rato ya perdió la SENAT el control, o hace rato está controlando de otra manera, porque no son unas cuantas ovejas negras en la SENAT que permiten que seamos el mayor exportador de América Latina después de México. O sea, eso no sucede porque tener 3, 4 tipos, estamos hablando de miles y miles y miles de hectáreas. No quiero entrar en el debate, pero es una realidad sobre la cual hay que legislar. No quiero entrar en el debate, no vamos a hacer Yo creo que la postura de la Senada hay que entenderla, es una oposición a esta ley. Creo que eso es muy claro y es normal que en un debate legislativo haya oposición. Hay que entender los intereses que están detrás de cada una de las oposiciones también. Hoy se está entregando semilla de cáñamo con fusiles. ¿Quién va a querer entrar en ese rubro? Eso no es fiscalizar, eso es amedrentar. Eso es mantener un régimen por el cual el pequeño productor no va a querer entrar en este rubro porque van a entrar los de la SENAT. Y los de la SENAT sabemos, no es lo que yo estoy contando, que no han sabido controlar esto y que toman parte hasta cierto punto de la ilegalidad del tráfico de marihuana en el Paraguay. Entonces, esta ley lo que hace es excluir del ejido de la SENAT. No es que dejamos al arbitrio del libre mercado. Después vamos a ver que hay una institución en la cual la SENAT es parte, en la cual se van a recibir denuncias, en la cual va a formular denuncias, la cual va a regular de manera administrativa con gestión del Ministerio de Industria y Comercio, que es el que tiene que impulsar esto. Esto es un rubro industrial. Nos preocupamos mucho de la producción, pero si no industrializamos la producción, ni esta ley ni nada tiene sentido. Entonces, considerando lo que hoy es perfectible el articulado, siempre es perfectible. Químicos hemos traído la primera conferencia, la segunda y la tercera. Esta ley está hecha por especialistas del extranjero sobre la base de la ciencia y de la evidencia. Porque una cosa yo te diga, el THC no causa daño. Otra cosa, en Uruguay hace 9 años se reguló el THC y no hay un solo enfermo de THC, no hay. Un solo enfermo, ¿por qué vamos a meter fusiles a una sustancia que en diciembre del 2020 las Naciones Unidas, de las cuales se rige el artículo 1 de la ley de la SENAT, que es la ley 1340, dice se basa en la lista del catálogo de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas en el 2020 ya pasó del grado 4, que es el grado peligroso, mortal, sin valor medicinal, al grado 1 que casi con receta te puedo dar.
Porque los mismos Estados Unidos que son los que han regulado el sistema de criminalización que ustedes siguen, porque es un modelo obsoleto, es del 88. A ver, señor, no vamos a discutir. La ley del 88 es cuando se veía de otra manera el cannabis en el mundo. Las Naciones Unidas la veían de otra manera hasta el 9 de diciembre del 2020. Nosotros tenemos que adaptar eso. Ya hay que cambiar el catálogo de la Senat. Y al cambiar el catálogo de la Senat ya no tenemos una droga que hay que perseguirla con el énfasis que se persiguió hasta acá. Y que tiene mucho valor comercial y económico para nuestro país. El Estado ya reguló el cannabis medicinal y ya reguló el cáñamo industrial. Estamos tratando de uniformar todo eso para que ambas normativas posteriores a la ley 1340 tengan sentido y una institución público-privada en la cual la Senat es parte y se irá pudiendo ejercer todas las atribuciones que le corresponden por ley, porque va a ser parte de la regulación, no va a ser quien regula nomás. Porque ustedes dicen no nos tengan miedo, perdón, en mi caso personal no les tuve miedo, pero me metieron 16 tipos con fusiles en una huerta autodenunciada. ¿Por qué hacen eso con cámaras de televisión? No es un caso personal que quiero traer, porque hay un sistema de persecución a la economía oculta de la marihuana, porque es una economía que está finalmente regulada de manera ilegal. Pero nadie deja de plantar marihuana en San Pedro porque la Senat o porque la comisaría, disculpen, eso es un hecho absolutamente demostrable. Cualquiera que sobrevuele cierta zona de nuestro departamento va a encontrar cientos de hectáreas. Entonces, sobre esa realidad dijimos, lo primero que hay que hacer es sacar a la autoridad, perdón, ineficiente, porque no funcionó para reprimir la marihuana en Paraguay, por lo menos no funcionó en la Senat. En la ley 1340 no funcionó. Entonces, por supuesto que queremos excluir a la Senat, por supuesto que queremos excluir al antinarcótico de una sustancia que no es mortal como se creyó durante 60 años. Y que los mismos países que decretaron que era mortal fuera de toda ciencia, porque acá no hay que traer a los científicos a demostrar que el cannabis no mata. Hay que traer un científico que me diga que el cannabis mata para que tenga ese grado de represión que tiene. Entonces, la lógica de esta ley es que quienes trabajen en esto no se sientan intimidados o de ninguna manera limitados a que sea una institución de represión, porque la Senat no es una institución de fiscalización y acompañamiento productivo, es una institución de represión de sustancias peligrosas, ilícitas. Entonces, si sacamos del ejido de la ley 1340, sacamos la Senat, nos sentamos en una mesa con la Senat y debatimos como estamos haciendo ahora. Yo no puedo debatir esto si es que me agarran con 1 gramo de marihuana, yo ya entro en lo que es el proceso informal de la calle, porque el 95% de estos problemas se resuelven en la calle o, como bien dice él, pagando tu cuota cuando sos productor. Bueno, Juan, les quiero retirar nomás para que sean siempre un poco breves para que podamos ir avanzando. Tiene la palabra la doctora Vicky y no sé si el doctor Derly, ¿ya no? Ah, bueno. Doctora, tiene el uso de la palabra. Bueno, disculpen. Yo sin ningún ánimo de ninguna de las partes, solamente a fines técnicos, porque eso es lo que estoy abocada, ¿verdad? Si nosotros vamos a despenalizar a todo el cannabis, entonces entiendo, porque estoy tratando de entender el espíritu, porque yo tengo que ir a hablar con mis jefes después, ¿verdad? Tengo que tratar de hablar con ellos y explicarles, ¿verdad? Si nosotros vamos a despenalizar todo el cannabis, cualquiera de sus componentes y derivados, ahí hablamos también de la marihuana en cualquiera de sus formas, o sea, porque cannabis ni es marihuana. Vamos a hablar, o no sé, si ustedes me pueden explicar, ¿verdad? Porque yo entiendo así. Bueno, entonces el artículo 6º, desde ese punto de vista, y perdón que sea repetitiva, está de balde. Porque hay una contradicción. Si yo excluyo todo, yo no puedo castigar después. Y es eso nomás lo que yo quiero entender. Y creo que eso también es lo que el compañero de la Senat está queriendo entender, ¿verdad? Si yo voy a volver lícita la sustancia, o como quieran, la planta, o como quieran llamarla, en todas sus formas, en sus derivados, sus componentes, en todas sus formas, entonces entiendo de que incluso van a entrar los psicoactivos. Eso es lo que yo entiendo de esa redacción. Y yo soy una persona de la calle en este tema. Y como otras personas también de la calle deben entender a lo que se están sometiendo, entonces yo por eso es lo que pido y apelo que tratemos de mejorar la redacción
a pesar de todas las discusiones o de los intereses que puedan haber en la mesa, por favor, porque yo, como vuelvo y reitero, soy técnica y necesito entender para poder esto transmitir después. Y como está la redacción, es contradictorio. Me van a disculpar, pero es contradictorio. Gracias. Sí, muchas gracias. Y justamente ese es el propósito de esta mesa de trabajo y en realidad es una mesa de trabajo técnica. Entonces, nuevamente quiero reiterar a todos los invitados a que hagamos indicaciones de carácter técnico y no ataques a ninguno de los sectores porque ese no es el propósito. Aquí venimos, hay una propuesta, hay un proyecto de ley, entonces en ese contexto estamos llevando adelante esta mesa de trabajo, entonces hagamos las acotaciones desde el aspecto técnico y todas las observaciones van a ser registradas. De hecho, está siendo grabado esto, entonces todas las recomendaciones lo vamos a tener en cuenta, porque el propósito de esto es que todo proyecto de ley traiga consigo una mejora en la calidad de vida de todos los ciudadanos, que pueda mejorar a desarrollar la sociedad en todos sus niveles. Y no una ley que venga a traer consigo problemas, inconvenientes a nadie. Nosotros necesitamos regular en ese contexto el desarrollo social, pero para eso las leyes también tienen que ser apropiadas. Y también coincido que los articulados deben ser sencillos, claros, precisos y que no traiga consigo múltiples interpretaciones, porque eso, en lugar de resolver una situación, puede de alguna forma no ayudar. Entonces, eso nomás quería hacer otra vez esa recomendación. Por favor, hagamos las acotaciones desde el aspecto técnico nada más. Gracias. Sobre el punto Sí. y analizando un poco lo que viene después del régimen de sanciones y la especificidad en cannabis medicinal, industrial y uso adulto, creo que es procedente la eliminación del artículo 6º, porque finalmente eso está totalmente regulado en los artículos posteriores. Gracias. Bueno, si les parece, pasamos al artículo 5º. Tomamos todas las, como indicó recién el señor senador, tomamos todas las observaciones realizadas al artículo 4º. Queda esto totalmente grabado. Nosotros después en la comisión hay un equipo técnico que trabaja, desgraba y van anotando las observaciones, que vamos a ir complementando con el dictamen que cada institución va a ir remitiendo. Artículo 5º. El Poder Ejecutivo instrumentará los mecanismos que pudieran corresponder a los efectos de... Sí, así mismo, señor senador, se va a hacer. Sí. De hecho, ustedes pueden ver ahí en la pantalla un cuadro comparativo cuya columna de la derecha está vacía. Eso es porque empezamos de cero, así como ya se explicó, ya se trabajó en periodos anteriores, pero fue otra comisión la que había encabezado esa mesa de trabajo. Entonces nosotros como comisión estamos trabajando de cero con las nuevas autoridades de este nuevo gobierno y con los legisladores. Entonces, estas observaciones que hoy se van tomando ya vamos a tener cargado para la próxima reunión del próximo martes, el mismo horario, en el mismo lugar. Entonces ya vamos a tener cargado en la columna de la derecha. Y ya le vamos a compartir un día antes por lo menos, para que ustedes ya vengan conociendo las observaciones que fueron cargadas. Lo cual lo que nos indica que sí o sí van a ser tomadas esas observaciones, sino que van a ser cargadas los efectos de tener y a poner a consideración de los legisladores. Leo nuevamente el artículo 5º. El Poder Ejecutivo instrumentará los mecanismos que pudieran corresponder a los efectos de evitar eventuales incumplimientos de las obligaciones emanadas de instrumentos internacionales en materia de estupefacientes. Tengo entendido que este artículo hace mención a los tratados y convenios internacionales sobre estupefacientes, la Convención Única y la del 72. Se deja abierta el micrófono para quienes quieran hacer uso de palabras sobre este artículo.
Quiero nomás hacer una simple acotación respecto, están en la exposición de motivos, fue una observación que hicieron los representantes de la Senat la semana pasada, hace 15 días, y es muy importante porque es el incumplimiento de tratados internacionales. Es importante recalcar de que existe un criterio internacional en la interpretación de tratados, está establecido en el Convenio de Viena de 1919, también estableció en los convenios del 61 y 71 y en el convenio del 88 en el cual se establece que cada país es flexible en la interpretación de estos acuerdos. Por eso hay países que sin salir de las Naciones Unidas, sin salir del contexto internacional, supranacional, han optado por modelos de regulación distintos a la criminalización, a la persecución, a la represión. Simplemente eso. Ya hay ejemplos que no han salido de la ONU, no se han denunciado internacionalmente los tratados de los convenios, porque si no tendrían que haberse reanalizado los convenios. Lo que se hizo fue excluir al cannabis de los convenios de sustancias peligrosas. Gracias. Sobre este punto, vamos a hacer también un pedido de parecer jurídico al Ministerio de Relaciones Exteriores para tener un informe al Ministerio de Relaciones Exteriores para tener un panorama más claro. Teniendo en cuenta que le carga al Poder Ejecutivo la responsabilidad de denunciar eventualmente el tratado si es que eso fuese necesario. El artículo 6º se prohíbe a toda persona física o jurídica el comercio, distribución o suministro a cualquier título, directo o indirecto, de productos de cannabis psicoactivo y sus derivados por fuera de lo que establece la presente ley, y en particular a personas menores de 18 años. Sobre este artículo ya hicieron mención, no sé si alguien más quiere hacer un comentario o pasamos al siguiente artículo. Miguel. Un ratito. Juan, pásale por el micrófono. Perdón, no testar, ¿verdad? Nada más, si no se va a testar, que sugiero que vaya a una mejor evaluación nada más de este artículo, porque es muy importante la clarificación de la edad de lo que dice el artículo. Muchas gracias. Presidente. Bueno, técnicamente yo no propongo testar ese artículo. Lo único que digo es que tenemos que mejorarlo, en el sentido de que tenemos que, desde nuestro punto de vista técnico, proponemos en el cuarto, en los términos de la presente ley, entonces en ese caso ya no existiría una contradicción con el artículo 6º. Y algunos podrían decir de que eso ya sería como redundante, considerando que en la ley 1340 tiene sus sanciones, ¿verdad? Pero eso ya quedaría a criterio de la autoridad de aplicación. Gracias. Muchas gracias. Pasamos al siguiente capítulo, capítulo 3, declaración de interés nacional. Artículo 7. Declárase de interés nacional el autocultivo, la producción, industrialización, comercialización, uso terapéutico e investigación de la planta del cannabis y sus derivados, en los términos de la regulación integral objeto de la presente ley, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 6007/17, que crea el Programa Nacional para el Cultivo y la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados. Juan. Quiero hacer una acotación. Hoy tenemos una ley que es la Ley 6007 que le obliga al Estado a proveer gratuitamente de aceite y demás derivados de cannabis a todos los que lo necesiten. Eso creo que ya es suficiente muestra de que le interesa al Estado el cannabis medicinal, porque no conozco otro remedio por el cual el Estado esté obligado, salvo la insulina o a las cosas muy puntuales. Hay pocos productos medicinales a los cuales el Estado se obliga a proveer gratuitamente. Es decir, el interés en ese sentido ya está garantizado por la provisión gratuita. Y existe un decreto que es el 3999/20 que literalmente declara interés al cáñamo industrial. Entonces, si ya se declara interés al cannabis medicinal y ya se declaró de interés, si nos obligamos como Estado a proveer gratuitamente aceite medicinal y como Estado también declaramos de interés el cannabis industrial y le proveemos fondos subvencionados prácticamente del Banco Nacional de Fomento, quiere decir que el interés nacional está ya sobre la planta. Seguramente no sobre el uso recreativo, adulto, etcétera, pero
ya podemos englobar, digamos, el interés a partir de esas dos normas que ya tenemos, la Ley 6007 y el Decreto 3999. Gracias. Artículo 8. Para el cumplimiento efectivo de la declaración dispuesta en el artículo 7, el Banco Nacional de Fomento y el Crédito Agrícola de Habilitación e instituciones similares otorgarán líneas de créditos para el estímulo, la producción, el desarrollo, el fomento y la comercialización del cultivo de cannabis a los productores agrícolas y a los emprendimientos industriales que cumplan con los recaudos exigidos por las normas que rigen la materia. Estos créditos se otorgarán bajo condiciones y modalidades de la línea más favorable vigente al momento de otorgarse la asistencia crediticia. Sí, tiene el uso de la palabra el representante del Ministerio de Industria. Ahí le acerca el micrófono. Gracias. Buenos días para todos, muchas gracias. Soy José Cueva, representante del Ministerio de Industria y Comercio. Una consulta. No me queda clara la redacción del artículo 7, a ver si me pueden ilustrar, ¿verdad? Más que nada una consulta, porque acá la declaración del interés nacional, o sea, ¿cuál es la intención de declarar interés nacional, en primer lugar? ¿Y por qué se habla al principio de autocultivo, producción, industrialización, uso terapéutico de la planta del cannabis, en los términos de la regulación integral de la presente ley? Después dice de acuerdo con la ley 6007, o sea, ¿solamente es para salud o es para producción industrial? O sea, no sé nomás si yo no entiendo bien o hay que aclarar o redactar mejor esto, ¿verdad? Porque después habla en el artículo 8, en el que estábamos entrando, ¿verdad? Habla de la producción y habla de productores agrícolas, emprendimientos industriales. Sin embargo, en el artículo anterior prácticamente nos lleva otra vez solamente a la 6007, ¿no? O no sé si yo no entiendo bien. Si me pueden ilustrar, por favor. Gracias. Muchas gracias. Antes de pasarle el uso de la palabra a Juan, evidentemente sí, nosotros también consideramos que se debe aclarar ese artículo 7, considerando que pareciera ser que hace mención solamente a la ley 6007. Pero Juan, si puedes explicar brevemente eso. Eso fue una sugerencia de no darle rango de ley a un decreto, porque el decreto de interés nacional tiene ya 3 años de vigencia, pero por alguna cuestión técnica que nos contaron en la sala, en la Comisión de Legislación, no parecía apropiado vincular al decreto 3999 que declara de interés nacional al cáñamo industrial. Pero yo en lo personal creo que definitivamente al terminar ese artículo 7, o no incluimos la 6007 o incluimos el decreto 3999. Yo creo que es muy apropiada la observación. Preferiría eliminar lo que se refiere a la ley 6007 y no mencionar el decreto dentro de una ley, porque entiendo que al ser una ley nueva ese decreto pasaría íntegramente a ser parte ya de esta nueva ley. Está regulado también y es importante. El artículo 8 es copia, don Cuevas, el artículo 8, creo que estoy de acuerdo, me parece totalmente de acuerdo, apropiado sacar la ley 6007 para dejarlo en términos generales, y el artículo 8 es copia y pegue del decreto 3999. Ahí estamos introduciendo el decreto 3999 sin mencionarlo, le estamos dando carácter de ley, porque en el decreto 3999 habla exactamente en los términos del artículo 8. Entonces creo que es apropiado eliminar para dejar en general el apoyo del BNF, etcétera, para el desarrollo de esta industria. Muchas gracias. Sí, tiene el uso de la palabra el representante de Dinavisa. Querría hacer una consulta con relación entonces a este artículo 7, porque entendería que si se retira, digamos, la
el escrito relacionado a la ley número 6007/17, automáticamente esta ley también se vería derogada, porque esta ley que crea el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados, relacionado inclusive al decreto que justamente, ¿cómo se llama? El decreto reglamentario, ¿verdad? Sí, exacto. Digamos, no sería compatible con lo que menciona en este artículo sobre el autocultivo, debido a que automáticamente se perdería esa, vamos a decir, garantía en cuanto a al control, digamos, de la dosificación de los principios activos, o del principio activo en este caso, que es el cannabidiol, que se utiliza para las patologías que también este programa, digamos, incluye para el tratamiento específico, el tratamiento médico. Entonces esa sería mi consulta. Juan, si quieres hacer un comentario al respecto. Solamente apuntar de que este artículo se versa sobre la declaración de interés nacional, no sobre derogar, ni ampliar, ni modificar la ley 6007. Por eso creo que es apropiada la recomendación del Ministerio de Industria, en el sentido de que no necesariamente, creo que tiene que terminar en los términos de la regulación integral objeto de la presente ley. Punto. Eso estamos hablando no de derogar la ley 6007, sino de declarar de interés nacional todo uso y toda utilización, toda producción, industrialización, etc. El autocultivo nosotros incluimos por una cuestión de reivindicación de una lucha muy antigua que es la de mamacultiva. Nosotros estamos acá en esta discusión gracias a mamacultiva. Y el objetivo fundamental de estas señoras es el autocultivo. Y creo en lo personal, es indudable la legitimidad de su lucha. En lo personal no es algo demasiado importante para mí el autocultivo, pero estas son madres que han pasado por un proceso de transición, salieron de la farmacia y empezaron a plantar, y es lo que les define. Entonces nosotros acompañamos su lucha. Esto no tiene que ver ni con la industria ni con nada, es un derecho que creemos humano. La regulación del THC o no, yo no creo que una madre le desregule hasta el día de hoy. Yo no conozco ningún caso. Sería interesante conocer data científica de problemas que haya habido en el autocultivo. Este es un derecho que ha sido reconocido en todos los países en donde se regula el cannabis. En Colombia puedes tener 20 plantas, en Argentina puedes tener 9 plantas, en Uruguay puedes tener 6 plantas. Entonces creo que es un derecho que excede un poco de la cuestión estrictamente farmacológica, y es una relación muy íntima, digamos. Estamos hablando también de qué está regulado y qué no está regulado. El autocultivo, algo que nosotros dejamos al libre criterio, al libre arbitrio, porque creemos que es un derecho humano. No creemos que, por eso también hablamos de la perspectiva de los derechos humanos. Tener 6 plantas de cannabis no puede ser considerado industria, no puede ser considerado tráfico, y el autocultivo para nosotros corresponde a una lucha histórica que es la que nos trajo a esta mesa, que es la lucha de las madres de mamacultiva. Sí, adelante, Sí. señor. Gracias, director. Solo para aclarar, ¿verdad? Yo al principio de mi exposición señalé que lo que quería es una aclaración. En primer lugar, de lo que implica declarar de interés nacional, y segundo, ¿verdad? De la lectura que estuvimos haciendo internamente de esto, ¿verdad? Sin ser una posición todavía institucional del Ministerio de Industria y Comercio, es que nos parece un poco contradictorio y restrictivo, ¿verdad? Por un lado se quiere declarar todo interés, regulación integral, y después habla otra vez, va solamente a lo que es la ley 6007, que es solamente para salud, y después no hay una concordancia con lo que estábamos entrando recién, que es el artículo 8, que es la parte de producción industrial, ¿verdad? Que para la parte crediticia y todo, eso nada más, ¿verdad? No es una propuesta concreta, ¿verdad? Pero si ustedes creen conveniente eliminar, nosotros vamos a analizar eso también. Pero me parece conveniente nomás aclarar, ¿verdad? Que no era tan claro así como está. Gracias. Gracias a usted. Nuestro tiempo también es limitado, teniendo en cuenta que el compromiso de los legisladores y que la sala se viene usando constantemente antes y después de esta reunión.
Entonces, queremos cerrar un poco en este artículo 8 y continuar el próximo martes a las 9 horas en este mismo lugar. Les pediría nuevamente si pueden insistir con las autoridades de sus respectivas instituciones para que puedan acercar lo antes posible el dictamen institucional, el parecer jurídico institucional. Entonces eso nos va a facilitar bastante avanzar en nuestro cuadro comparativo, en las propuestas, porque eso es importante, como había mencionado de la cooperativa y otra persona más, siempre es importante, si bien no es vinculante, siempre es importante tener el parecer institucional oficial. Teniendo en cuenta que este es un proyecto bastante amplio e involucra a varias instituciones. Le voy a hacer el uso de la palabra al señor senador. La doctora Sí. y después, adelante, Sí. Sí, también para la próxima reunión me gustaría, si es posible, que se le invite, se le convoque a la gente de la DENIT, considerando que vamos a tener también, se propone una modificación en lo que respecta al ISC. Y como sabrán ahora, lo que antes era la Subsecretaría de Estado de Tributación ya no forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿verdad? Sobre todo para tener un poco el análisis del potencial recaudatorio que se pueda llegar a tener, porque eso es fundamental para nosotros al momento de analizar el impacto fiscal y presupuestario que pueda llegar a tener esta propuesta de ley, ¿verdad? Entonces, nada más que eso. Ya, bien. Sí, vamos a hacer las invitaciones. Justamente ya se tomaron notas de todas las sugerencias también. Entonces, de ya damos cierre a esta mesa de trabajo. Muchísimas gracias por la presencia de cada uno de ustedes.